Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Querida familia, muy buenos días. Mi nombre es Johnny Hernández y les doy la más cordial bienvenida a Teoterapia, lenguaje de vida. El día de hoy estaremos hablando de el honor es mejor que los honores. En 1 Samuel 2:30 dice: por eso el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho el Señor: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo nos recuerda que debemos tener mucho cuidado de honrar a Dios en nuestras vidas. En el Salmo 107, en los versos del 1 al 2 leemos: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Realmente hoy hace falta que los redimidos del Señor puedan expresar esta verdad con total y plena convicción de lo que están diciendo. El diccionario de la Real Academia nos dice que honor es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. También nos enseña que es la gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien las granjea. También nos enseña que es obsequio, aplauso o agasajo que se le tributa a alguien, acto por el cual alguien se siente enaltecido. Nos engañamos cuando en realidad nosotros buscamos reconocimiento de los demás, porque nuestro verdadero reconocimiento debe venir del Señor. De hecho, la palabra honor en la Biblia significa estima, valor o gran respeto. Honrar a alguien es valorarlo mucho y concederle valor. La Biblia nos enseña a mostrar honor y estima hacia ciertas personas, nuestros padres, los ancianos, tanto en nuestras casas, en nuestros hogares, como los ancianos en las iglesias, y las personas con autoridad. Sin embargo, debemos entender que toda autoridad y honor le pertenecen solamente al Padre y al Cordero. Vemos en la actualidad cómo se ha levantado una generación anárquica que se levanta contra todo lo establecido. Esto también lo vemos reflejado en los hijos de Elí. Vamos a retomar un poco nuestra historia y vamos a partir del pasaje que citamos anteriormente, donde nos dice: por eso el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero mire lo que dice aquí: pero ahora ha dicho el Señor, nunca haga yo tal cosa. Y después le dice algo que es muy fuerte y que tiene que ver con lo que estamos estudiando, y es: porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a entender un poco lo que está ocurriendo aquí. Estas palabras fueron dichas por un profeta al sacerdote Elí y fueron palabras muy fuertes, porque ya Dios había tomado una decisión para con los hijos de Elí y con el mismo sacerdote Elí. Porque si miramos aquí, podemos entender al leer el pasaje que quienes pecaron en realidad fueron los hijos de Elí. Luego entonces, ¿por qué Elí también cargó con las consecuencias del pecado de sus hijos? Y es algo que encierra este pasaje, este versículo 30 de 1 Samuel capítulo 2, y está en lo que les acabo de decir: honro a los que me honran. Lo que en pocas palabras hizo el sacerdote Elí fue desplazar la honra que le debía a Dios y puso a sus hijos por encima de ella. El no honrar y darle el lugar a Dios que solamente a Él le corresponde en nuestras vidas, Él lo toma como un desprecio, por lo tanto vendrán consecuencias. El sacerdote Elí pagó con su vida junto con sus hijos, aun cuando fueron sus hijos quienes pecaron en realidad. El sacerdote Elí era el encargado entonces de enseñarles y formar en ellos el temor, el respeto y el darle la gloria y la honra a Dios. Vamos un poquito más atrás. Vamos al versículo 12 para entender un poquito más lo que estamos hablando. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Miremos lo que dice este pasaje porque es realmente fuerte. Dice que estos hijos de Elí, del sumo sacerdote, no tenían conocimiento de Jehová. Yo le invito a que se formule la siguiente pregunta: ¿quién era el encargado de enseñarle a ellos ese conocimiento de Jehová? Así es, familia, su propio padre, es decir, el sacerdote Elí. No solo eso,
No solo le correspondía al sacerdote el enseñarles a ellos ese temor, ese darle a Dios ese lugar importante que ellos debían darle, sino que también era él quien debía formar y corregir a sus hijos, es decir, debía estorbarles en el proceso. Nosotros como cristianos cometemos un grandísimo error con nuestros hijos, y es el de pensar que son los profesores y aún los pastores los encargados de enseñar a nuestros hijos los valores, los principios cristianos, el temor, el respeto hacia Dios y hacia los demás. Creemos que son otros los que deben enseñarles a nuestros hijos, de darle el honor a Dios, el darle ese lugar en sus vidas que solamente le corresponde a Dios, ese lugar de privilegio. Vamos a estudiar un poco más. Miremos detenidamente el pasaje y nos daremos cuenta que ya en su vejez el sacerdote Elí trata de estorbarle a sus hijos, pero ellos no hacen caso. Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Miremos entonces que este pasaje nos dice que ellos no oyeron la voz de su padre. Preguntémonos algo, ¿por qué no quisieron oír a su padre? Bueno, primero que todo entender que ya era demasiado tarde, pues desde su más tierna infancia es cuando nuestros hijos deben ser formados primero por el ejemplo, por lo que ven nosotros, y luego por medio del consejo y la disciplina que vamos formando en el camino. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y para este momento, entonces, de la historia, ya los hijos de Elí se habían salido de sus manos. Ya él como padre había perdido esa autoridad. No solamente eso, sino que el hecho que ellos ignoraron a su padre nos da a entender a nosotros la falta de honra de ellos hacia él. Si como padres le formamos el respeto hacia Dios en nuestros hijos, si le enseñamos a nuestros hijos desde su más tierna infancia a darle la gloria y la honra a Dios en todo, quiero decirle que de una forma natural ellos irán desarrollando esa honra y respeto hacia sus padres. Hoy vemos cómo la psicología moderna le ha ido causando un gran daño a la familia. Han ido desautorizando a los padres y a los maestros por medio de políticas y leyes con el lema de darles a los niños el libre desarrollo de su personalidad. Pero nosotros como padres tenemos un gran deber y una gran responsabilidad con Dios, y es el de formar en ellos los valores y principios que Dios quiere que formemos. Y esos valores y principios que debemos formar en ellos los encontramos en la palabra de Dios. Ahora quiero decirle algo. Nuestro pasaje nos dice que el Señor le dice al sacerdote Elí, yo honro a los que me honran. Tenemos que entender que fuimos diseñados para la gloria y para la honra de Dios. Por lo tanto, nuestra única preocupación en la vida es el de darle la gloria y la honra a Dios. Es decir, el darle el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida, en lo que hacemos, en nuestro hogar, en nuestra relación de pareja, en absolutamente todo, desde lo más íntimo hasta lo más público. El Señor Jesucristo lo enseña de la siguiente manera. En Mateo 6, de 1 al 4 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre que todo lo ve te recompensará en público. Y si seguimos viendo en este pasaje, veremos cómo el Señor Jesucristo nos da a entender cómo todo lo relacionado con el Padre, en lo más íntimo, honrarlo a Él, y cuando en lo secreto y en lo íntimo lo honramos, Él lo va a hacer en público. Luego entonces tenemos que entender, familia, que cuando no buscamos la honra de los hombres y solo buscamos la honra de Dios, veremos también el resultado. Honrar a Dios es darle el reconocimiento y el lugar de privilegio que le corresponde en nuestras vidas, y es necesario que como cristianos tengamos claro este concepto. Si quieres ver la gloria de Dios, glorifícalo tú primero a Él.
quiero decirle, glorifícalo y hónralo en todo, desde lo más íntimo hasta lo más público. Quiero invitarles entonces a que tengamos una corta y sencilla oración y allí en el lugar de su casa, en la comodidad de su casa, yo le invito a que cierre sus ojos y adopte la posición que usted crea conveniente, esa posición de honra y de respeto que debe tener hacia Dios, y acérquese a Él con libertad y dígale al Señor en su oración: Señor, aquí estoy en esta mañana. Reconozco, Señor, que muchas veces le he dado prioridad a otras cosas antes que a ti. Papá, a veces le damos la honra a lo que no lo merece y te dejamos a ti a un lado. Pero hoy volvemos a ti nuestro rostro y te pedimos perdón, porque sabemos que todos hemos fallado, Señor. Sabemos que en algún momento lo hemos hecho y suplicamos, Señor, tu favor y tu misericordia, Señor. Alabado sea, Señor, porque hoy nos has enseñado y nos has hablado. No buscamos el reconocimiento ni la gloria humana, buscamos la tuya, porque el Hijo que honra al Padre, el Hijo que glorifica y enaltece al Padre, el Padre lo enaltecerá también. Señor, bendito y maravilloso eres tú por esta palabra que nos has hablado. Permítenos, Señor, ponerla en obra y llevarla a cabo en nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias por lo que has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Descansamos, Señor, en tu presencia y te pedimos que continúes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Como siempre les digo, les envío un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao, chao.